Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo vídeo que solicitasteis por los comentarios del canal. Hablaremos del sistema renina-angiotensina. Este sistema renina es un sistema que nos va a salvar la vida. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? El sistema de renina se activa cuando nosotros tenemos una disminución de la volemia, una bajada de tensión arterial, por ejemplo, pues por una hemorragia. Entonces se activa de forma aguda y el objetivo de todo este sistema será aumentar la volemia y en consecuencia aumentar la tensión arterial. Pero ¿qué pasa? Que también se puede activar este sistema no de forma aguda, sino de forma crónica. Y esa activación de forma crónica, como por ejemplo en algunas patologías, llámese insuficiencia cardíaca, va a provocar más daño en la enfermedad que beneficio. Eso ya lo hemos comentado en algún vídeo. Es decir, que ese aumento de volemia de forma crónica, en este caso en la patología insuficiencia cardíaca, pues se va a ver perjudicada. ¿Sí? Es decir, que tenemos un sistema renina-angiotensina que su activación en fase aguda es muy beneficioso y fantástico porque nos acabará salvando la vida, pero también nos puede perjudicar en una serie de patologías cuando esta activación es de forma crónica. Entonces, vamos a empezar a explicar de manera resumida en qué consiste el sistema renina-angiotensina. Partimos de la base que ante cualquier situación que provoque una disminución de la volemia, va a llevar a una bajada de tensión arterial. Y esto, en consecuencia, provoca que el riñón libere una sustancia llamada renina. La renina va a ser nuestro actor principal. La renina va a ser nuestro ingrediente base para que podamos retener líquido, aumentar la volemia y en consecuencia aumentar la tensión arterial. ¿Sí? Es decir, que la renina es el actor principal para poder aumentar la volemia en nuestro organismo. Para el primer paso para la activación del sistema es la síntesis y liberación de nuestro actor principal, de la renina. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿dónde se libera la renina? Pues ahora mismo empezaremos a explicar en qué zonas se liberan la renina y dónde se sintetiza. Pero antes de empezar a explicar todo esto, vamos a situarnos en el contexto. Primero, vamos a ver qué es AA. AA es arteriola aferente. La arteriola aferente es la arteriola que llega de entrada del flujo sanguíneo ¿hacia dónde? Hacia el glomérulo. Por otro lado tenemos la arteriola eferente, que sería la salida hacia la circulación desde el glomérulo. A partir de aquí tenemos el espacio urinario situado aquí, que es lo que estaríamos hablando de su parte del túbulo más proximal. A partir de aquí hablaríamos del túbulo distal y finalmente aquí hablaríamos del colector. Entonces, vamos a explicar ya más contenido. La pared de la arteriola aferente, encontramos unas células musculares que se llaman células yuxtaglomerulares. Y estas células yuxtaglomerulares van a actuar como vasoreceptores. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ocurre una bajada de la presión arterial, la sangre que llega por aquí, llega como si dijéramos más lenta, porque hay una disminución de esa presión arterial. Entonces la sangre que llega es detectada por los vasoreceptores de las células yuxtaglomerulares y esos receptores detectan muy sensiblemente la caída de la tensión arterial.
Y al detectar esa caída de la tensión arterial, lo que van a hacer es liberar y síntesis de la renina hacia la circulación. Entonces, la renina se va a estimular por diferentes procesos. Uno, por el que ya he explicado ahora, que sería por la disminución de la presión arterial a través de la arteriola aferente. Al haber esa disminución de la presión arterial, hace que los vasoreceptores situados en las células justaglomerulares detecten esa caída de tensión arterial y en consecuencia sinteticen y liberen la renina hacia el flujo, hacia la circulación. Por otro lado, el otro proceso por el cual se estimula la renina es a través del sistema nervioso central. Es decir, que cuando hay una caída de la presión arterial, cuando tenemos una caída de la presión arterial, los vasoreceptores aórticos detectan esa caída de presión arterial y en consecuencia lo que hacen es estimular la liberación de noradrenalina. Y como todos sabréis, la noradrenalina estimula los receptores beta 1, ubicados en mayor cantidad en la musculatura cardíaca, pero que en este caso, donde nos interesa que actúe, es en el aparato de la arteriola aferente, es decir, que la noradrenalina va a estimular los receptores beta 1 ubicados en la pared de las células justaglomerulares. Y al producirse esta estimulación de la nora hacia estos receptores, lo que va a hacer es liberar la renina a circulación. Es decir, que tenemos de momento un sistema que es debido a la bajada de la presión arterial por la arteriola aferente, 2, por una disminución de la presión arterial que es detectada por los vasoreceptores aórticos, en consecuencia la nora estimula los receptores beta 1 ubicados en las células justaglomerulares, liberando la renina. Y finalmente, como dijimos anteriormente, cuando cae la tensión arterial, entra por aquí muchísima menor cantidad, menor presión hacia el filtrado, hacia el espacio urinario. El líquido que pasa por aquí, al tener menos presión, es como si dijéramos que va más lento. ¿Y qué ocurre con esta lentitud? Que le da más tiempo de reabsorber sodio a este nivel, a la zona del túbulo proximal. ¿Y qué ocurre? Que cuando se reabsorbe grandes cantidades de sodio aquí al inicio, ¿qué ocurre? Que el líquido va a ir por aquí, con una disminución de ese sodio. ¿Hasta cuándo? Hasta la zona de una zona en el cual hay unas células epiteliales llamadas mácula densa, que tienen como función principal sensar la concentración de sodio y cloro, en este caso. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa este líquido hacia la zona de la mácula densa, como se ha reabsorbido aquí casi todo el sodio, aquí pasará el líquido con poca concentración de sodio. Entonces, estos sensores van a detectar que hay poca concentración de sodio y ¿qué van a hacer? Van a estimular las células justaglomerulares. ¿Para qué? Para que liberen renina a circulación. ¿Para qué? Para que reabsorba con el objetivo final de aumentar la volemia y subir la tensión arterial. Es decir, resumiendo, tenemos 3 procesos por los cuales se sintetiza y se libera la renina. El primero, a causa de las células justaglomerulares, como hemos comentado aquí. 2, por la mácula densa, estimula las células justaglomerulares por la disminución de sodio del líquido que nos ha entrado. Y 3, a través del sistema nervioso central, debido a esta bajada de presión arterial, los vasoreceptores aórticos estimulan la noradrenalina, estimulan los receptores beta 1 y en consecuencia liberan la renina a circulación. Bien, pues ya tenemos la respuesta de dónde se libera la renina.
de estos 3 lugares. Ahora bien, ahora tenemos la renina en torrente sanguíneo, pero aquí no acaba la receta, sino que tenemos que seguir trabajando para llegar a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo será aumentar la volemia y en consecuencia aumentar la tensión arterial. Bien, entonces, cuando la renina va por el torrente sanguíneo y se encuentra con una molécula llamada angiotensinógeno, que es una molécula que está liberada por los hepatocitos del hígado, cuando la renina se encuentra a este angiotensinógeno, forman la angiotensina 1. La angiotensina 1 es básicamente vasoconstrictor. ¿Qué hace esta angiotensina 1, que es un polipéptido? Se dirige hacia los capilares pulmonares, Y allí existe, en los capilares pulmonares, existe una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, lo que todos conocemos como ECA. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando la angiotensina 1 va por la circulación capilares pulmonares, se encuentra la ECA, esta ECA convierte a esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es básicamente un potente vasoconstrictor. Y va a ser ahora nuestro actor principal. La renina ya ha dejado de ser nuestro principal y ahora nuestro actuante va a ser la angiotensina 2. Ahora bien, nos tenemos que preguntar, ¿qué acciones tiene la angiotensina 2 a partir de ahora? Pues ahora lo vamos a ver de una manera sencilla. La angiotensina 2 lo que va a hacer es, por vía circulatoria, va a llegar a nuestras venas y arterias. ¿Provocando qué? Provocando una vasoconstricción de las venas, y esa vasoconstricción va a provocar que llegue de todo nuestro circuito de venas. Al tener esa vasoconstricción, lo que va a hacer es llegar más cantidad de flujo hacia nuestra bomba cardíaca. Y al igual que se estimula esta angiotensina 2, estimula estos receptores AT1 provocando esa vasoconstricción y haciendo que llegue más líquido hacia la bomba cardíaca, también esa angiotensina 2 estimula en las arterias, estimula los receptores AT1 y aumentará las resistencias vasculares periféricas. En resumen, ¿qué es lo que provoca la angiotensina 2 a nivel de nuestros vasos sanguíneos y a nivel de la bomba cardíaca? Pues básicamente lo que hace es aumentar el volumen diastólico final. ¿Y eso qué quiere decir? En palabras que también nos suenen a nosotros, un aumento de la precarga. Y todos sabemos que cuando hay un aumento de la precarga de forma fisiológica, se cumple la ley de Frank-Starling. Y la ley de Frank-Starling, ¿qué es lo que decía? Que a mayor precarga, mayor volumen sistólico y en consecuencia mayor gasto cardíaco y aumentará la presión arterial. Cuidado con esto, porque en algunas patologías, como hemos comentado, la insuficiencia cardíaca, la ley de Frank-Starling no se cumple, porque a mayor precarga no es mayor volumen sistólico. Y eso que quede claro. Ahora mismo estamos hablando de un proceso fisiológico. A mayor precarga, mayor volumen sistólico, aumentamos la presión. Pero recordar que en una patología como la insuficiencia cardíaca, la ley de Frank-Starling no se cumple porque a mayor precarga no es mayor volumen sistólico. ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Nos vamos a este paso que es que afecta la angiotensina 2, afecta a la arteria aferente.
aumentando la presión hidrostática. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos situamos aquí. ¿Qué es lo que implica esto? Que la angiotensina 2 provoca una vasoconstricción tanto en la arteria aferente como en la arteria eferente, pero en mayor proporción provoca una vasoconstricción importante en la arteria eferente. Es decir, provoca en ambas, tanto la aferente como la eferente, pero en mayor proporción en la eferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que al producir una vasoconstricción de esta arteriola, hace que esto se haga una vasoconstricción muy severa e impida que aquí el flujo sanguíneo pase, con lo cual aquí van a aumentar las presiones, es decir, que va a aumentar la presión hidroestática. Y al aumentar la presión hidroestática se va a acumular más líquido, y a más líquido va a pasar por aquí y habrá más reabsorción de sodio, con lo cual el sodio va a arrastrar agua. Y con esto incrementaremos la volemia. ¿Sí? Bien, ¿cómo actúa la angiotensina 2 o dónde puede actuar más? Pues básicamente la angiotensina 2 va a actuar en las glándulas suprarrenales, en la parte de arriba del riñón, va a actuar en estas glándulas suprarrenales estimulando la liberación de aldosterona. Y básicamente la aldosterona, ¿qué va a provocar? Va a provocar una entrada masiva de sodio. Va a provocar una reabsorción masiva de sodio y agua en consecuencia, ¿sí? Ya tenemos que saber que cuando hay una entrada de sodio siempre arrastra gran cantidad de agua. ¿Y eso qué va a implicar? Básicamente que aumente la presión arterial, ¿sí? Sodio más agua, aumento de presión arterial. ¿Debido a qué? A la estimulación de la aldosterona. Bien, y por último, ¿cómo vamos a poder aumentar esa volemia? Pues a través del sistema nervioso central, liberando la hormona antidiurética, la conocida como la ADH. Básicamente la ADH, que hace estimular la apertura o, como si dijéramos, fijar, añadir canales de agua llamados acuaporinas, y lo que van a hacer es hacer que entre muchísima más agua y en consecuencia provocará un aumento de la presión arterial. Entonces, resumiendo, el sistema renina-angiotensina es un sistema en el cual tenemos nuestro actor principal, la renina, que será liberada debido normalmente por una bajada de tensión arterial, una bajada de hipovolemia. Es liberada esta renina por los diferentes puntos que ya hemos estudiado, y esta renina en torrente sanguíneo va a interactuar con el angiotensinógeno, va a provocar la transformación a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a dirigir hacia los capilares pulmonares, y en los capilares pulmonares se va a encontrar con la enzima convertidora de angiotensina, que la va a transformar en angiotensina 2, un potente vasoconstrictor. Y esta angiotensina 2 va a actuar en dos receptores, en los AT1 y en los AT2, pero principalmente actuará en los AT1. Entonces, ¿qué hace esta angiotensina 2? Pues a nivel vascular va a provocar una vasoconstricción importante, en el cual va a aumentar la precarga debido a que esta vasoconstricción tan severa hace llegar más flujo, más contenido de líquido a nuestro corazón, y en consecuencia aumentará la precarga, y esto provocará que aumente la presión arterial. ¿De ahí qué ocurre también? Pues que esa angiotensina 2 también afecte a lo que es la arteria aferente y a la arteria eferente en mayor cantidad, provocando esa vasoconstricción importante, provocando este aumento de las presiones hidrostáticas a nivel del glomérulo, haciendo que aquí se acumule grandes cantidades de líquido,
en el cual se va a reabsorber grandes cantidades de sodio y en consecuencia arrastre agua, y esto provoque un aumento de la presión arterial. Y aquí, ¿dónde nos podemos ir a parar? Pues que va a estimular la angiotensina 2 también las suprarrenales, liberando la aldosterona, y la aldosterona lo que va a hacer es reabsorber sodio más agua y en consecuencia aumenta la presión arterial. Y finalmente, esta angiotensina 2 va a estimular la liberación a través del sistema nervioso central, la liberación de la antidiurética, la ADH, colocando canales de agua llamados aquaporinas para que reabsorba agua. Y todo este ciclo tiene un objetivo claro, que es aumentar la volemia y aumentar la tensión arterial, cosa que cuando se activa de forma aguda nos salva la vida. Pero ¿qué ocurre? Que cuando este sistema entra en bucle en, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ya sabemos que la insuficiencia cardíaca es un problema en que la bomba no puede sacar su líquido, pues imaginaros si se activa este sistema de manera recurrente y hace que continuadamente vaya ese sistema reabsorbiendo líquido, reteniendo líquido, y todo ese líquido al final, ¿dónde va a parar? Va a parar a esa bomba insuficiente que ya tenía suficiente líquido, y si ahora se le incrementa más líquido, acabará teniendo un fallo cardíaco, ¿sí? Es decir, que cuidado, que este sistema en forma aguda nos salva la vida, pero cuando tenemos una patología de base y se activa de manera crónica, pues va a provocar más daño en la enfermedad. Y a partir de aquí podremos tener fármacos que actúen a estos niveles. Si queréis y os interesa, me podéis solicitar algún vídeo para hacer sobre farmacología de insuficiencia cardíaca o del sistema renina-angiotensina. Pues bien, espero que os haya gustado. Si tenéis tiempo, linkaros a la página de Facebook, en el cual iré subiendo contenido o iré aportando, o podemos hacer algunos cuestionarios de valoraciones en cuanto a qué vídeos preferís que siga haciendo. Bueno, saludos y que espero que os haya gustado.